¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí como cada martes con la información más relevante de la semana en la Ciudad de México. Les saluda Luis Velázquez y pues esta semana tenemos bastante información que se reduce mucho al tema del 19 de septiembre y todas sus secuelas. Y todas sus secuelas, Luis. Hola amigos, el tema que tiene que ver con el sismo ahora es reconstrucción. Todos hablan de reconstrucción y de cómo tiene que ser esta, pero también con tintes políticos electorales. Todo el mundo calcula con miras al 2018 qué le conviene y no hacer, a quién le conviene o no acusar. Y en ese sentido, pues también hay exigencias ciudadanas que no dejan por ello también de ser auténticas. Algunas de ellas pueden estar respaldadas o atizadas por intereses de partidos dentro de la Asamblea Legislativa o de los partidos políticos que tienen representación en la ciudad. De esos temas hablaremos el día de hoy, como por ejemplo la crisis en el tema de las escuelas, que no han podido regresar a clases después del sismo. Ya hizo crisis en la Ciudad de México. Padres de familia que dijeron representar a 50 escuelas de 8 delegaciones acudieron al órgano legislativo y pues prácticamente secuestraron la sesión en la que en ese momento comparecía el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Irán Almeida. Hubo ahí algunos empujones y gritos de los padres de familia, pues con personal de resguardo del órgano legislativo. Un día antes habían acudido también al órgano legislativo vecinos respaldados por el dirigente del PRD y vicecoordinador de ese partido en la ciudad, Raúl Flores, pues acusando lo que el jefe delegacional en Tláhuac ha dejado de hacer o está haciendo mal en esa demarcación para ayudar a las personas damnificadas. Por otra parte, pues también en este tema del sismo, de cómo se va a enfrentar de cara al 2018, hablamos con Andrés Ataide. Él es diputado del PAN, presidente de la Comisión de Hacienda del órgano legislativo de la LDF, uno de los que se encargará de dictaminar el paquete económico de la ciudad para el año 2018 y que con esa perspectiva pues tienen que aprobar un presupuesto ya no inercial, sino con miras a la reconstrucción de la Ciudad de México. Platicaremos con él pues de dónde tendrán que salir los recursos para poder lograr esta reconstrucción. Hay mucha voluntad, pero no hay suficiente dinero para hacerlo. También en todo este marco del tema de la reconstrucción, de lo que se está haciendo y de lo que se prevé realizar, pues acudieron al órgano legislativo a desfilar a las comparecencias que como parte de la glosa del jefe de gobierno deben hacer obligadamente por ley. Acudieron al órgano legislativo Irán Almeida, como ya se los comentábamos, secretario de Seguridad Pública, también el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva. También acudieron Edgar Amador, secretario de Finanzas, y Eduardo Robelo, contralor capitalino. Como verán, es mucha la información, prácticamente centrada en este tema de las secuelas del sismo en la reconstrucción. Así es, pues vámonos a Social. Social. Ciudad Capital. Ya estamos en Social y comentarles que la semana pasada también se tomó una decisión importante en el tema de la reconstrucción, porque se nombró o se instaló a la Comisión Especial para la Reconstrucción. Se nombró como titular a Ricardo Becerra. Él es un hombre ligado a Salomón Chertorivsky, que tiene un pasado también ahí dentro de lo que fue el Partido Socialdemócrata, por eso también tiene cierta relación con Patricia Mercado. Sin embargo, es un personaje de bajo perfil que es muy técnico y con muy buena reputación en el tema de la rendición de cuentas y los temas de transparencia. Incluso también el sábado pasado tuvo una presentación con el grupo de nosotros, que la semana pasada platicábamos con ustedes de Mauricio Merino, precisamente, que fue muy crítico al señalar este riesgo de que se convirtiera la rapiña del sexenio o del año electoral, y parece ser que pues Ricardo Becerra es un personaje que les da certidumbre, por lo menos a estos colectivos que habían alzado la voz en cuanto a quién se iba a hacer cargo de esta tarea de la reconstrucción de la Ciudad de México, que como hemos platicado en otros programas, sigue como con mucha incertidumbre, ¿no? Ya pasó más de un mes,
y ahorita lo que se vive, sobre todo en las delegaciones como Xochimilco y Tláhuac, es incertidumbre por una ausencia por parte ahí de los jefes delegacionales, que ya intentaron dar como una reacción, ¿no?, ante todo este, pues también un asunto político, porque el PRD lo ha aprovechado como para ir a hacerse notar en espacios donde había perdido presencia. Y por otro lado también lo que estamos viendo en este tema de la reconstrucción es que, y eso sí lo hemos podido palpar con mucha gente, es que ha pasado más de un mes y como en la Asamblea Legislativa está atorada la ley de reconstrucción y como apenas se instala esta comisión de reconstrucción y el jefe de gobierno le dio un mes a Ricardo Becerra para presentar los trazos de los proyectos de cómo van a encauzarse, pues estamos hablando de que serán 2 meses en los que nadie sabe a bien qué va a pasar. Lo digo, por ejemplo, por quienes están ahorita con un inmueble inhabitable, que no saben si se va a demoler. Tenía yo el caso de una persona conocida a la que hemos podido estarle ahí apoyando con algunas gestiones, que nos decía, pues es que ya me vinieron a dictaminar rojo, pero me dijeron que no se va a demoler. Entonces es rojo, pero si no se va a demoler quiere decir que habrá una intervención de reparación, pero hay mucha incertidumbre porque ahorita todavía, aunque te dictaminen, no sabes hacia dónde vas. Y eso en el caso de quienes han sido dictaminados, pero ahorita veremos los casos específicos de Tláhuac, donde pues no hay certidumbre absolutamente de nada, ¿no?, ni siquiera del dictamen de en qué situación están. Tampoco hay certidumbre, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, donde ya ha pasado un mes desde que el jefe de gobierno les presentó la iniciativa de reconstrucción y pues simplemente no ha habido debate, no ha habido reunión de comisiones, no se ha hecho ni siquiera mesas de análisis, que en algún momento se habló que se iban a realizar, la visita, el diagnóstico de especialistas que hablaran ante los legisladores. Solo Morena fue a criticarla. No, pero pues esa es parte más bien de su estrategia política, pero yo estoy hablando de, por ejemplo, el debate que se tiene que dar, de que haciendo, pues enarbolando este parlamento abierto que tanto quería la Asamblea Legislativa, pues Leonel Luna, el presidente de la Comisión de Gobierno, se la ha pasado diciendo todo este mes que están platicando, que están dialogando, que la están construyendo, que están construyendo la ley de reconstrucción, ¿no? Aunque suene así lo dice. Así lo dice. Entonces, pues, prevalece la incertidumbre sobre lo que va a pasar en la ciudad para la reconstrucción. No se sabe. Y mientras eso ocurre, pues los partidos políticos aprovechan para atacarse, para llevar a vecinos a la Asamblea Legislativa. El miércoles de la semana pasada ofrecieron una conferencia de prensa en el propio órgano legislativo auspiciada por Raúl Flores. Él es el vicecoordinador del PRD en la LDF. Pues fueron los vecinos a acusar la negligencia y omisión de Rigoberto Salgado para apoyar a las familias damnificadas por el sismo. Dicen que no se ha presentado, que no se han hecho estudios técnicos que la demarcación necesitaría realizar, y por el contrario, el gobierno delegacional está pagando para cosas superfluas, como por ejemplo organizar el segundo Festival Internacional de Día de Muertos, al que van a llevar, pues son 5 días de festival, al que van a llevar a artistas, a músicos pues, populares. Me viene a la mente personas como Alicia Villarreal, Laura León, en fin, ¿no?, para mencionar algunos, Natalia Lafourcade. Pues lo que dicen los vecinos es por qué ese dinero que se va a destinar a ese festival, pues por qué no mejor se destina a la reconstrucción de miles de casas que quedaron afectadas. Y así es como habla una vecina, Rosa María Ruiz, vecina de Tlaltenco, pues quien señala todas las necesidades que tienen, viviendas, escuelas, y pues lo que se requerirá eso y no es un festival. Una de las colonias más afectadas es Ojo de Agua. En Ojo de Agua se presentó el delegado Rigoberto Salgado, hizo un recorrido prometiendo que se les iba a ayudar a la gente. Al día de hoy no se ha presentado, no hemos visto ningún apoyo. Tenemos una escuela que es la secundaria 154, una primaria que es la Principado de Mónaco. Tenemos varias escuelas en toda la delegación, no nada más es Mixqui, es Tlaltenco. Mucha gente hubiera querido estar en este lugar para que ustedes escucharan
todas sus demandas y todas sus inconformidades. Y de verdad a mí se me hace ilógico y de verdad ni siquiera tengo un calificativo para lo que van a hacer. Un evento que no tiene razón de ser. Nosotros como pueblos originarios tenemos usos y costumbres y no necesitamos de ningún artista. Nosotros sabemos cómo hacer nuestras tradiciones, cómo llevar a cabo nuestros festivales. Cada pueblo y cada colonia tiene sus costumbres y esto que están haciendo es pisotear nuestras costumbres. De verdad que no lo deberíamos de permitir, pero desgraciadamente son pocos las personas que tenemos el valor de levantar la voz. Por eso pedimos que si es necesario o si se puede, nos apoyen. No queremos ese festival, que ese dinero que se va a gastar en tanto artista, lo necesitan las escuelas, lo necesita la comunidad. Yo les invito a que simple y sencillamente vayan a hacer un recorrido a la propia delegación. Tiene unos baches increíbles, tiene unas calles deplorables, tiene unas avenidas que son avenidas principales que da pena. Van a venir artistas y qué vergüenza que esas calles y esas avenidas por donde van a entrar sean una porquería de avenidas. Ahí escuchamos a la vecina haciendo esta crítica, este planteamiento, pero también hubo otras quejas, ¿no?, que se refieren a todo este clima de ingobernabilidad que hay en Tláhuac. Y uno de los personajes que mejor puede decirlo se llama Aurelio Trejo. Él es padre de un chico llamado Josué. Su historia se ha difundido en los medios de comunicación a lo largo del año. Josué, un muchacho que desapareció en julio del 2016. Él era mototaxista, manejaba un carrito de golf y pues lo usaba para prestar el servicio de mototaxis en la delegación. Sabemos a partir del abatimiento de Felipe Pérez Luna, alias El Ojos, que muchos de los mototaxis que circulaban en Tláhuac pues fungían como halcones o como parte de esta red de delincuencia organizada que había en la demarcación para el tráfico de drogas. También pues en ese contexto es que desaparece este muchacho Josué y es uno de los al menos 9 desaparecidos que están reportados en Tláhuac a raíz de la proliferación de la delincuencia organizada en la demarcación. En esta conferencia de prensa auspiciada por el PRD acude el señor Aurelio Trejo y pues platica cuál ha sido pues su pesadilla, ¿no?, para tratar de encontrar a su hijo. Dice que tiene miedo de las denuncias que ha hecho, pero con todo y eso se atreve a señalar a Rigoberto Salgado y así lo dice. Rigoberto Salgado es el que maneja todo en la delegación. Mucha gente me conoce. Ya gracias a los medios de comunicación que llegaron a visitarme, mucha gente me conoce y tengo miedo, pero lucho día a día para poder encontrar a mi hijo, y si esto es voz para que los demás padres de familia que están en la misma situación que yo se levanten y griten y que busquen a sus hijos, que ayuden a buscar a sus hijos. Es una pena para mí tener como delegado a este señor, porque ni para él va a tener paz. La paz me la arrancaron, o se la arrancaron incluso a toda mi familia, y la paz de mi pueblo, Tláhuac, desde que este señor ha llegado al poder de Tláhuac. Digo poder porque él es el que organiza todo, él es el que hace todo. Estoy aquí porque quiero encontrar a mi hijo como Dios me lo entregue. Pero también pido a gritos a los señores diputados que se tienden el corazón por todas esas personas, por todas esas familias que han perdido un ser querido. Porque en realidad no es vida. En mi delegación está caída, señores. Muy graves las acusaciones que hace el señor Aurelio, pero ese es el clima que se está viviendo en la delegación Tláhuac
de incertidumbre, de mucha confrontación y también de pues esta ausencia delegacional y también la presencia del PRD, que por ahí ha estado muy metido Leonel Luna, Raúl Flores, revisando, por ejemplo, estaban revisando el fin de semana bardas del Panteón de Mixquic que tuvieron afectación. Esto es muy grave porque Mixquic en estos días es uno de los lugares emblemáticos en la Ciudad de México por las festividades de Día de Muertos, y pues ahora se tendrá como que ir con esas reservas, ¿no? De daños, de... Rigoberto Salgado acudió ayer a la Asamblea Legislativa. Hubo una comparecencia de 4 jefes delegacionales, menos Ricardo Monreal, el de Cuauhtémoc, y diputados de ese partido político de Morena. Fueron a señalar pues lo que se requiere para reconstruir la ciudad. Presentaron 15 principios para la reconstrucción. Ahí pues pudimos preguntarle a Rigoberto Salgado qué pasa con este festival, ¿no? Si no debieron destinarse los recursos para otra cosa que no sea pues llevar a músicos y artistas, ¿no? Que como decía esta señora de Tlaltenco, qué pena llevar a artistas a una delegación pues tan deteriorada, ¿no? Con las avenidas llenas de socavones y de grietas. La verdad es que pues resulta penoso, ¿no? Hasta llevar un festival de esa naturaleza. Pero ya estaba etiquetado. Rigoberto Salgado dice que ya estaba etiquetado, efectivamente. Comenta también que es un derecho a la cultura el que tienen los ciudadanos de Tláhuac, que pues la reconstrucción no solo es material, sino también espiritual, así nos lo dijo. Y pues también él comentaba que, no te rías, es en serio, él también comentaba que pues bueno, que la delegación actuó desde el principio. ¿Sí? Dice que desde el principio de esta crisis que dejó el sismo, la delegación instaló un puesto de mando, un puesto de control para atender a las familias, y habló que de 5.500 viviendas dañadas, 1.400 están en rojo, y pues él espera la coordinación con las diferentes instituciones para poder ayudar a los vecinos afectados. A los 20 minutos del ocurrido del sismo teníamos instalado un puesto de mando, se caminó, se identificó todos los daños que el sismo provocó en la delegación. Posteriormente hicimos un trabajo de coordinación con las instituciones, acudimos a todas las mesas que se plantearon para poder atender este fenómeno. Les quiero reportar que en nuestra delegación aproximadamente tuvimos 5.500 viviendas dañadas, de las cuales aproximadamente 1.400 están en rojo. Es lo que sigue aquí, la atención en la reconstrucción. Pues quizá este optimismo del delegado Rigoberto Salgado se deba a que por ahí se filtró alguna información de que no hay un vínculo de él con Felipe Pérez Luna el Ojos. Sin embargo, Raúl Flores ha salido a sostener que, por el contrario, a familiares de este criminal ya los volvió a meter a la nómina, y lo que sí es que pues alguien que fue beneficiado después del sismo fue Rigoberto Salgado, porque estaba como a punto de que le aplicaran el juicio político, y el sismo vino a detenerlo todo, a abrir nuevas negociaciones y pues a pasar a un tema secundario, ¿no? En esta visita que hizo Rigoberto Salgado ayer a la Asamblea Legislativa, le preguntábamos qué pasaba con esta situación de su destitución, y él se decía confiado de que ya la había liberado. Primero por esta filtración de la PGR a un medio de comunicación, por la que se da a conocer que pues no hay vínculo, no se ha logrado establecer un vínculo delincuencial entre Rigoberto Salgado y esta banda llamada el Cártel de Tláhuac. Y por otra parte, pues también Rigoberto Salgado haciendo cuentas, diciendo que a quienes quieren destituirlo no les va a alcanzar los números en la Asamblea Legislativa. Recordemos, se necesitan como mínimo 44 votos de los 66 diputados para destituirlo, mayoría calificada, la que se requiere para su destitución. Pues él apuesta a que ya los partidos que quieren destituirlo no les va a alcanzar. Han perdido piezas en el órgano legislativo, derivado de que muchos diputados, sobre todo el PRD, han respaldado abiertamente a Andrés Manuel López Obrador, y ha habido pues una recomposición de fuerzas en la LDF. A eso le está apostando Rigoberto Salgado. Aprovecharon Rigoberto Salgado y Avelino Méndez, que también visitó la Asamblea Legislativa, el ex jefe delegacional en Xochimilco, aprovecharon pues para denostar a Leonel Luna, el presidente de la Comisión de Gobierno de la LDF, que se la ha pasado visitando estas dos demarcaciones últimamente,
y lo ha hecho acompañado de funcionarios del gobierno de la ciudad, como el titular de la Sedeso local, José Ramón Amieva. Se le ha pasado diciendo a Leonel Luna que no hay gobierno, que hay desgobierno en esas demarcaciones, que tanto Avelino Méndez en Xochimilco como Rigoberto Salgado en Tláhuac, pues no han atendido las necesidades de los vecinos, los mantienen en el olvido, han preferido hacer otro tipo de cosas que apoyar a las víctimas del sismo. Y Avelino Méndez, pues un tanto enojado, pues le responde que son actitudes corrientes y vulgares, las de Leonel Luna, que vaya a zonas afectadas a ayudar, pero solo a sus amigos. Hay dos situaciones, evidentemente, que a mí me parecen, la verdad, corrientes, vulgares. Quien vaya a una zona a atender, que atienda a todos, no nada más a sus cuates, a sus amigos. Eso me parece bastante lamentable en una situación de tragedia, que vayan a glaciarse nada más con sus amigos, o que vayan a ayudar nada más a sus amigos. Los diputados que han estado asistiendo, en particular uno, que es el diputado Leonel Luna, pues tiene ahora la responsabilidad de responder aquí en la Asamblea para que lo que se está tratando en este documento se lleve a la práctica. Es así como se va a ayudar verdaderamente a las víctimas, porque hoy no hay a las víctimas del sismo. De otra forma, si todo lo que está aquí no se toma en cuenta, o si no se muestra en asuntos de presupuesto, en asuntos de cómo vamos a sacar a la gente, a toda la gente de las delegaciones afectadas, pues simplemente se va a ver ahí sí como un oportunismo, como una falta de ética, porque no está haciendo lo que dice que va a hacer. Pues ya habrán dejado de ser amigos Avelino y Leonel Luna, porque si recordamos, ellos militaban en la extinta Izquierda Democrática Nacional, eran amigos, ¿no? En ese entonces quizá algo pasó. Lo cierto es que Avelino hemos visto que la gente en Xochimilco pues estaba enfurecida con él y lo sacaron a golpes en uno de los recorridos que hizo por San Gregorio, y pues hemos visto cómo el PRD se ha podido penetrar en esas zonas, a pesar de que hay un clima de mucho, pues la gente está muy enardecida, ¿no? Porque no llegan los apoyos, y porque algo que sí hemos podido notar dentro de esta contingencia es que la gente ya lo que espera es una respuesta, ¿no? No importa quién sea, si eres gobierno federal, gobierno de la Ciudad de México, delegacional, si eres de Morena, del PRD, del PRI, del PAN, lo que la gente quiere es que le resuelvan su problema, que le regresen su calidad de vida. Y al ver ellos esto pues amenazado, ya se empiezan a ver situaciones muy complejas que si el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa no toman con seriedad, pues puede detonar en grandes y graves conflictos sociales. Si bien es cierto que a diferencia del 85, donde hubo movilizaciones, donde hubo una mayor presión social, hoy es un poco menor, ya empezamos a ver pues este enojo en varias partes de la ciudad, ya sea con sus autoridades directas, pero que no encuentran ellos una salida, y que tiene que ver con lo que platicábamos al inicio del programa, que es pues una ley de reconstrucción detenida, puesta en duda, y una comisión que apenas se instala para planear trabajos, y estamos hablando de que eso va a llevar un mes, y para eso ya la gente tiene 60 días pues viviendo en las calles, o viviendo en campamentos, o viviendo en albergues, o cosas como el multifamiliar Tlalpan, ¿no? Donde también la gente no se quiere salir porque tienen miedo a seguir perdiendo sus pertenencias, su patrimonio. En fin, está el escenario muy complejo para todas las personas, y un punto donde ya hizo crisis es en el tema educativo. Así es, en el tema educativo, como ya les comentábamos al inicio del programa, pues un grupo de padres de familia y maestros de diversas demarcaciones acudieron al órgano legislativo. Estaba compareciendo en ese momento el jefe de la policía de la Ciudad de México, ¿no? Irán Almeida. Fue secuestrado. Literal, y todos los diputados con él, y pues varios asesores, representantes de medios de comunicación que en ese momento se encontraban en el pleno. ¿Qué ocurría? En ese momento los padres de familia estaban en una
manifestación en las escalinatas afuera del órgano legislativo. Estaban presionando para que una comisión de ellos entrara al recinto para poder dialogar con diputados, porque una semana antes ya se había dado un encuentro con los legisladores. Ahí la promesa era de que los diputados iban a presionar a la SEP para que la SEP hiciera un trabajo de dictaminación de las escuelas, determinar en cuáles era posible regresar a clases y en cuáles era necesario la reconstrucción. Sin embargo, la SEP no les dio respuesta a los papás, a los maestros. Fueron al órgano legislativo a pedir el apoyo de los legisladores y ni así obtuvieron la respuesta. Enojados, cuando iba a entrar esta comisión de maestros, pues entran en tropel no solo la comisión, sino todos los papás, o la mayoría de ellos. Y antes tuvieron un enfrentamiento ahí con la policía, ¿no? Pues dicen que los granaderos estaban tratando de presionarlos para quitarlos, pero pues los policías también se alteraron porque su jefe estaba en la tribuna de la LDF en ese momento hablando, ¿no? Entonces los padres pues bloquean los accesos al salón de sesiones porque lograron entrar al lobby, y pues ya nadie pudo entrar ni salir del salón de plenos de la LDF. Las demandas del por qué estaban ahí, qué era lo que pedían, las detalla el profesor Roberto Flores. Él es maestro de la primaria José María de la Fragua en la delegación Iztapalapa. Y no quisieron hacer una revisión exhaustiva. Entonces, por la rapidez con que querían tener los peritajes, hicieron peritajes al aventón. Luego tenemos escuelas que están en ámbar, que tienen y rojo, que tienen desde la inclinación de los edificios hasta daños estructurales. Entonces, nosotros lo que estamos pidiéndole a las autoridades es que se hagan los peritajes exhaustivos para que le den seguridad a los papás, reconozcan los daños que tienen los planteles y hagan un presupuesto para reparar esos daños. ¿A quién le han pedido esto? Bueno, hemos ido con las autoridades de la SEP. Empezamos nosotros por niveles, desde las zonas escolares, las regiones y las direcciones operativas. ¿Qué les han respondido? No nos han recibido. ¿No les han recibido? No nos han recibido. Entonces esperamos un mes y el día 19, como no nos atendía nadie, decidimos venir a la Asamblea Legislativa para pedir la intermediación. El día 19, los diputados que nos atendieron hicieron gestiones con el INIFED y la SEP y nos citaron a una reunión el día 20 aquí. Entonces vino el director general del INIFED, el director de obras, y vinieron las autoridades de la DGC de Iztapalapa, o sea, toda la directora general de directores regionales, y se comprometieron a darnos ya una propuesta para empezar la reparación de las escuelas. Esa información la tenían que haber entregado el martes pasado. Sí, el martes pasado. Ellos nos pidieron trabajar todo el fin de semana. ¿El martes hace 2 días? Sí, hace 2 días. Y nos citaron para el día de hoy a toda la comisión ya para darnos las rutas. Pero el día de hoy llegamos y lo que nos informan es que las autoridades de la Administración Federal determinaron simple y sencillamente no entregar nada y nos vuelven a dejar igual. Ahí está la demanda de este profesor y que, bueno, también sabemos que este grupo llegó con en un principio este grupo de padres de familia, de profesores, llegó con el respaldo de la diputada Leida Lavés. Incluso en una sesión anterior, es paradójico porque en una sesión anterior, de esas de las que se revientan en la asamblea, los dejaron a ellos entrar, los sentaron en las curules, los acomodaron muy bien. Leonel se paró en tribuna, les dirigió un discurso, les dio certeza, les dijo que los iba a apoyar. ¿Y cuál es la respuesta? Una semana después llegan, toman el recinto y hay violencia y no los dejan pasar, ¿no? O sea, eso habla de este problema que estamos viendo. Las autoridades están tardando mucho en responder y ya los ciudadanos, independientemente de que tengan o no un respaldo político o alguna preferencia electoral, lo que sí dejan ver es que ya están desesperados, ¿no? Y aquí ellos ya no entienden esta triangulación de que es que eso a mí no me toca, ¿no? Estamos viviendo lo que pasa comúnmente en las delegaciones, de que se hace un bache en la avenida en la que termina una delegación y comienza otra, y no lo resuelve ninguna, ¿no? Aquí es lo mismo. Está un problema como la educación, tienen una demanda legítima de que llevan sus hijos más de un mes sin clases
y la Secretaría de Educación de la ciudad dice, bueno, a mí no me toca porque eso le toca a la Secretaría de Educación Pública, Federal. Aurelio Nuño dice, bueno, yo ahorita no estoy atendiendo ese tema, y la asamblea dice, pues vayan a la ventanilla que sigue. Pero algo que decía el profesor y que tenía parte de su razonamiento, que bueno, lo que comentabas es real, literalmente secuestraron el pleno, quedamos muchos ahí encerrados, y hubo ahí unos minutos en los que Leonel y Aleida estuvieron discutiendo de si salían o no. Al final se impuso más un criterio político de no salgas tú, Leonel, porque tú para qué te metes si no es tu problema, ¿no? Y más bien quienes tuvieron que ir a neutralizar el asunto fue pues una diputada que ya no es del PRD, que es de Morena, y un diputado de Morena, para ir a darles, como eran como rostros nuevos, ¿no? Ya no los que fueron en un principio los interlocutores, sino nuevos interlocutores, para hacerles una nueva promesa de que quizá se podrá analizar el tema de los recursos para ver si se etiqueta. En la Ciudad de México existía, ya no sé si exista porque creo que lo desaparecieron por un muy mal uso, era el programa integral de mantenimiento de escuelas, que se etiquetaba en la Asamblea Legislativa y que eran aproximadamente unos 700 millones de pesos, y que se les bajaban a las delegaciones para que las delegaciones hicieran mantenimiento de las escuelas, siendo que es una atribución federal. Pero existía ese programa, ahora no sabemos si exista o si sea una oportunidad de que se puedan dar estos recursos y este mantenimiento, pero lo que sí es que hay un antecedente de que debiera ser así, por lo menos, ahora más que nunca. El profesor Roberto Flores les preguntaba a los diputados, tuvo un diálogo en el lobby con la diputada Beatriz Olivares y con Alfonso Suárez del Real, y pues les decía, ya nos han dado vueltas, nos traen y nos llevan, nos citan y no nos cumplen, solo promesas, ese era el motivo del coraje. Y pues de ahí les pregunta qué va a pasar si la siguiente reunión pues sigue con las mismas. Y entonces el propio maestro primero les decía que había inquietud entre los papás por los granaderos presentes. Y por otro lado les hacía la propuesta de que si la SEP, la Secretaría de Educación Federal, no asigna recursos para la reconstrucción, lo haga la Ciudad de México etiquetando recursos para el presupuesto de 2018. Que pues ahí también hay dudas de qué tanto hay legalmente haya facultades para que la LDF aporte recursos para la reconstrucción de colegios, de escuelas que tienen o que están sujetas a un ámbito federal. Pero vayamos al diálogo que se da entre este profesor y los diputados que les comento, para que se den cuenta cómo fue el ambiente en el que se genera esta situación tan tensa y pues los breves acuerdos a los que se llega. Primero, ¿qué si el día martes vuelve a pasar lo mismo? O sea, usted mismo nos ha dado ya una opción. Si el día martes... Digo, pero para que quede claro, lo que pasa es de que ya es una y otra vez. No tenemos la información. El día miércoles que nos estaríamos reuniendo sería para generar la ruta de visitas a las escuelas con padres de familia. Pero yo estoy cierto que el día martes tendremos la información y el día miércoles estaríamos haciendo la ruta para informar de todas maneras. Te voy a lo siguiente, pues, o sea, lo que yo digo es lo siguiente, porque no solamente se trata de recibir, digamos, una actitud negativa de las autoridades. Digo, si a mí me lo hacen, yo digo, yo no me quedo así nada más, ¿no? Claro. O sea, primero sí tengo que manifestar que sería la segunda ocasión que no nos cumplen, ¿no? Y tendría que hacer pues ahora sí que un pronunciamiento pues enérgico colectivo, ¿sí? Pero bueno, pero yo digo lo siguiente, la asamblea, entiendo yo, tiene facultades en términos de definir también un presupuesto, ¿sí? O sea, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Sí. Claro, o sea, y tiene la facultad para determinar un presupuesto de emergencia, porque si la SEP no quiere hacer caso, las delegaciones no quieren hacer caso, esta asamblea sí tiene facultades para decir, aquí hay un monto y se lo entregamos a la SEP, ¿sí? O sea, nosotros queremos respuestas también a ese nivel. Por eso, nosotros queremos ya regresar a la SEP, ¿sí? Porque aquí ya no es puro desgaste. Claro. Entonces yo digo, esas son las posibilidades que podríamos tener, porque tampoco queremos tener aquí a la gente, ahorita ya nos dicen que ya llegaron los granaderos,
No llegan los funcionarios, llega la policía, ¿no? Le explicaba al principio que hoy no hay trabajos ordinarios de la Asamblea. Casualmente ustedes llegaron entre la comparecencia del secretario de Desarrollo Social y el de Seguridad Pública. Claro que la presencia de policía y todo este asunto, pues claro que ahí está la demanda del profesor, creo que es una demanda legítima. Ya comentaba que existe este antecedente del programa integral de mantenimiento de escuelas que dejó de funcionar por la poca eficacia de los delegados que reasignaban ese recurso a otros rubros y no le daban mantenimiento a la escuela, que eso deja ver también que muchas escuelas que hoy están dañadas es porque también hace mucho tiempo tuvieron recursos pero quizá no se aplicaron debidamente en este mantenimiento. Ahora les dejan por lo menos ese paquete, pero por lo tanto ya el tema de la educación hizo crisis y será un tema pendiente para la Asamblea Legislativa y del cual no se va a poder escapar en cuanto a la aportación de recursos para mejorarlas o para darles incluso una oportunidad distinta a los jóvenes para que tengan, por lo menos no detengan su ciclo escolar y lo puedan llevar a cabo en algún otro espacio, que quizá ese sería la prioridad y si tienen capacidad de gestión, ¿no? Si van a otras demarcaciones a resolver problemas, podrían tener capacidad de gestión para prestar espacios y que se improvisen aulas, pero que los jóvenes no pierdan ni los profesores su empleo, ni la gente, los alumnos, sus clases. Pero bueno, vámonos ahora a la entrevista que versa sobre el mismo tema, pero muy específico en lo que será en materia de recursos esta reconstrucción de la Ciudad de México. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista. El personaje que elegimos para esta semana es alguien que tiene la responsabilidad de definir los ingresos de la Ciudad de México y también de meterse a lo que será el reparto del presupuesto, que no le toca directamente, pero que sí la proyección que él hace en la generación de ingresos impacta para cómo se va a dar este reparto de recursos en la Ciudad de México, que será un año particular, extraordinario por lo que pasó el 19 de septiembre. Todos los recursos tendrán que destinarse forzosamente, bueno, la mayoría de los recursos tendrán que ir con este matiz de la reconstrucción. Ya lo veremos más adelante también con el secretario de Finanzas, de qué es lo que están pensando, pero esta entrevista es con Andrés Ataide, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, un diputado del PAN, que él ya está haciendo pues sus análisis de cómo se van a manejar los ingresos, ¿no?, en la ciudad en este año. ¿Qué le esperará a la ciudad en materia presupuestal? Pues en materia presupuestal lo que dice Andrés Ataide, sobre todo en el tema de la reconstrucción, es buscar los recursos necesarios para reedificar. ¿Y de dónde pueden provenir los mismos? Una parte, lo señala, tendría que ser de remanentes de libre disposición. ¿Qué significa esto? Remanentes de libre disposición es aquellos que no estén etiquetados ni comprometidos ya para otro tipo de compromisos presupuestales. Decía pues que recordaba que el secretario de Finanzas en su comparecencia de la semana pasada hablaba de que ya hay recursos que el gobierno de la ciudad ha destinado para atender esta emergencia por 4.500 millones de pesos, pero dice el PAN calcula que se requerirán 5 veces más que eso, es decir, pues estamos hablando de más de 20.000 millones, ¿no? 22.000 aproximadamente, que es demasiado dinero el que se necesita para esta reconstrucción. Pero vayamos con Andrés Ataide, quien nos hace una explicación detallada en qué consiste el paquete económico, cuáles son las 4 leyes que la integran y pues de dónde podrían venir los recursos para la reconstrucción. Definitivamente esperamos una propuesta por parte del jefe de gobierno, que recordemos tiene hasta el 30 de noviembre para presentar su propuesta de paquete económico para el ejercicio fiscal del 2018. Sí. En esta propuesta tienen que venir incluidos al menos 4 documentos, que es la ley de ingresos, la ley de presupuesto y gasto eficiente, el decreto de presupuesto de egresos y la propuesta de código fiscal de la Ciudad de México, todos ellos. Esperamos realmente modificaciones profundas a las tendencias o a la inercia que se ha venido presentando por lo pronto en estos 3 últimos 4 años.
¿A qué me refiero? Que muchos de los presupuestos aprobados para las dependencias, para las nuevas delegaciones, muchos de ellos son simple y sencillamente, insisto, inercias, sobre todo actualizadas con lo que potencialmente podría ser el precio del dinero, que es la inflación. Sí estamos esperando una modificación en el patrón de comportamiento respecto a equilibrar el gasto corriente y el gasto de capital, no solamente porque suene bonito y porque así deba de ser, que lamentablemente no lo es, sino porque además hoy tenemos el mayor de los incentivos, que es justamente ayudar a las personas damnificadas. En el posicionamiento que hicimos hace 2 días, mencionábamos al secretario que recursos hay. Todos los excedentes y remanentes de libre disposición, definitivamente son recursos que pudieran servir para ayudar a la reconstrucción de esta ciudad. Al momento el secretario de Finanzas mencionó que van ejercidos más o menos 4.500 millones de años, y nosotros calculamos que por lo menos van a ser 5 veces más. Ahí está esta explicación. Es un tema muy complicado que tendrá que resolver en materia de ingresos, y justo ahí es donde también se aborda el tema de los impuestos, ¿no? Pero con el matiz de que Mancera ha dicho que en lo que resta de su sexenio ya no va a haber alza de impuestos, ¿no? También lo dice Andrés Ataide, se lo preguntábamos así abiertamente, si el recurso adicional para la reconstrucción puede provenir de impuestos, y lo rechaza. Lo que sí comenta pues es que, y así nos lo explica, que el gobierno de la ciudad cuenta con un fondo que para desastres que se llama Fonaden. Es distinto al Fonden. El Fonaden es un fondo local. De este fondo hasta el momento se han tomado 3,000 millones de pesos. Tiene alrededor de 9,500 millones. Ahorita les paso el dato exacto. Se han tomado 3,000 millones de esos más de 9,000 que tiene. Rechaza utilizar todo, los 9,500 millones, para la reconstrucción de la ciudad. Pero él sí dice que podría para el siguiente año etiquetarse entre 1,000 y 1,500 millones adicionales para ese fondo, para pues ir generando una bolsa mayor para la reconstrucción. La Ciudad de México cuenta con el Fonaden, que es este fondo de desastres naturales y de equilibrio financiero. En ese fondo a la fecha hay 9,000 millones de pesos, se dispusieron ya 3,000 millones. Me pronuncio abiertamente por el no uso total de ese fondo, pero eso no implica que se pueda utilizar un poco más de lo que se ha utilizado. Es decir, que en lugar de disponer de 3,000 millones de esos 9,000, se pueda disponer 4,000, 4,500 millones de pesos. ¿De dónde tiene que salir lo demás? No hay más opciones. O reducir el gasto corriente, reducir el gasto, o encontrar mecanismos mediante los cuales el gobierno pueda acceder a dinero que no sea deuda pública. Porque el otro cuestionamiento que hicimos al secretario es que justamente la deuda pública en la ciudad ha venido creciendo, y los ingresos en esta ciudad, si bien han venido creciendo, crecen a tasas decrecientes. Entonces eso nos puede hacer que entremos a un círculo vicioso en donde incluso encontremos escenarios en donde ya estamos acostumbrados a tener superávits presupuestales, y que empecemos a ver que el gap entre lo ejercido y lo que se ingresa vaya disminuyendo, y entonces estar en escenarios, insisto, mucho más complicados. ¿De dónde tiene que salir el dinero? O de este fondo, o de disminución del gasto público, o de los fondos que tenemos, y que además el PAN se ha pronunciado porque recursos del Fonden, es decir, el fondo de la Federación, pues también le manda recursos a la Ciudad de México, que también la verdad es que han caído muy lentamente. ¿El incremento de impuestos? No pasa por ahí, y la postura del PAN para este paquete económico es el no incremento de tasas impositivas de ningún impuesto, de ninguno. ¿Por qué? Porque los vecinos, las vecinas de esta ciudad ya enfrentaron en este mismo sexenio el incremento del precio del metro, de 3 a 5 pesos. Recordemos que a través de eso se constituyó el fideicomiso del metro, el FIMetro. Y además de eso, pues ante todo este entorno complicado, estamos viendo depreciación del peso estos últimos días. El Banco de México tuvo que intervenir ayer y hoy para poder medio equilibrar y compensar esa caída del peso respecto al dólar. Estamos viviendo mucha volatilidad en los mercados financieros. No pasa por el incremento de impuestos. Sin duda tendrán que hacer un análisis muy preciso de cómo se está gastando en este ejercicio fiscal, y de qué parte se puede jalar la cobija sin descobijar a otros, ¿no? Hacer esta reasignación presupuestal. También ya se viene la época y la temporada, la pasarela de todos los órganos autónomos,
descentralizados, de todos los que van, los delegados que siempre año con año van con sus largas cartas a Santa Claus para que les dé más recursos. Este año pues se tendrá que también poner desde ahí la prioridad y sobre todo pues ir pensando en la nula posibilidad de pedir quizá más recursos, ¿no? Bueno, comentarles el dato específico. El FONADEM, que es el Fondo de Desastres de la Ciudad de México, tiene o tenía, porque ya se tomaron 3,000 millones, 9,549 millones de pesos. Como ya les decía, 3,000 millones ya se comprometieron. A Andrés Ataide le preguntábamos, pues bueno, se tendrían recursos de remanentes de libre disposición. Se puede, también él nos comentaba en la entrevista, pues presionar a las autoridades federales para que aporten más recursos a través del FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres, que es un recurso federal. Pero también nos hablaba de la necesidad de un plan de austeridad. Nos decía también él que pues el gobierno de Mancera no se ha distinguido por un plan de austeridad, aunque lo ha manejado en el discurso, en los hechos no lo ha aplicado. Y este plan de austeridad que pasa por un recorte en el tema de publicidad, de comunicación social y también recorte a la burocracia, es decir, darle cuello a trabajadores de la estructura del gobierno de la ciudad, en donde él así lo comenta, pues haya un incremento en el número de empleados. Pero estas son las palabras específicas de Andrés Ataide, cómo lo explica. Recordemos que hace 2 años el jefe de gobierno presumió mucho el plan de austeridad, que consistió o pretendía consistir en una reducción de 1.300 millones de pesos justamente del apartado de servicios personales que conforma parte del gasto corriente. Si uno analiza las cuentas públicas de los 2 años anteriores y lo que llevamos gastado hasta el momento, en la composición del gasto corriente no necesariamente vemos reflejado ese plan de austeridad. Me parece que si es momento de apretarse el cinturón, hay que hacerlo. Recorte de la burocracia, recorte, ¿qué gastos de publicidad? ¿Qué más? ¿Qué puede recortar el gobierno de la ciudad? Comunicación social siempre es una de las primeras opciones. Gasto corriente, sobre todo, insisto, en el ámbito de servicios profesionales personales, es otra variante, otra variable. Y de ahí tendremos que ver, pues en qué, de la propuesta del jefe de gobierno, qué dependencias son las más consentidas o las que tengan algún incremento no justificado para poder establecer recursos que vayan destinados a la reconstrucción de la ciudad. Diputado, entonces no esperaremos un paquete económico inercial como el que se ha venido dando en los últimos años. No será un resultado. Y el mismo presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Toledo, le hizo ver al secretario de Finanzas que si bien cuenta con el voto de confianza, pues esta asamblea cuenta con toda la facultad para hacer modificaciones que convengan a las vecinas y vecinos de esta ciudad y sobre todo, insisto, que es el tema hoy que en la palestra pública es más representativo, el tema de la reconstrucción de la ciudad. Se ve muy complicado que hagan este recorte presupuestal, aunque pues ya veremos qué paquete manda el secretario de Finanzas de la Ciudad de México a la Asamblea Legislativa. Falta aún que la Cámara de Diputados defina el presupuesto federal, que es ya como el parteaguas con el que Edgar Amador se sienta a hacer números, a ver las peticiones y a mandar un paquete presupuestal que yo veo muy difícil, y sobre todo en un año electoral se tome una decisión como esa de, pues, de entrada, reducir el gasto en publicidad y, en número 2, una afectación a personas, ¿no?, a trabajadores. Se ve complejo, sin embargo ahí está la propuesta del PAN, ese será motivo de debate y ya estaremos informándoles cómo queda esta propuesta de reconstrucción y de presupuesto para la Ciudad de México. Vámonos, esto fue la entrevista, vámonos ahora a política, que tiene que ver también mucho con estos temas de la reconstrucción y pues el conflicto político en sí al respecto. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política, gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de esta transmisión en Facebook Live y también a los que nos escuchan en radio. Esta semana les comentamos, inicia hasta ahora la glosa del quinto informe, que se vio retrasada, afectada por la contingencia del 19 de septiembre
y es ahora cuando los funcionarios deciden ir. Cada año los diputados de la Asamblea Legislativa toman la decisión de ver a qué funcionarios los llevan al Pleno a comparecer y a quienes los dejan guardados en alguna comisión con menor protagonismo. Siempre es un criterio que a veces se basa más en lo político, otras veces más en la coyuntura. Esta vez quienes han comparecido en el Pleno son los que tienen que ver mucho con la coyuntura que se está viviendo a partir del sismo, o más bien del terremoto del 19 de septiembre. Bueno, decir que en ese criterio extraño no va a comparecer en el Pleno el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, ¿no? Que va a comparecer en comisiones, cuando pues ahí se esperaba que pues entre los 66 diputados hablara de cuáles son las acciones, ¿no? Del sismo. ¿Qué se hizo? ¿No? El secretario de Obras tampoco va a comparecer en el Pleno, va a comparecer en comisiones. Quien comparecerá, por ejemplo, hoy en el Pleno y que va a ser una de las pues reuniones más esperadas es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tiene mucho que decir respecto al tema de la corrupción inmobiliaria, un atlas de riesgo publicado a destiempo, tasajeado, sí, censurado, un atlas de riesgo del que nos esperaba mucho más. Hay muchas preguntas. De los DROs famosos. De los famosos DROs, que pues cada vez surge más señalamientos sobre cómo operan estos DROs, ¿no? Entonces se va a poner buena esta comparecencia, de la que por supuesto también les tendremos detalles en Capital CDMX. Pero comentarles que una de las comparecencias por el tema político que se esperaba en la Asamblea Legislativa es de José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social. Pues la expectativa en torno a José Ramón Amieva no era tanto por el tema de los sismos, quizás sí por los anuncios que pudiera hacer, y los hizo, pero también por el tema de que se le menciona como el sustituto de Miguel Ángel Mancera, si es que el jefe de gobierno decide renunciar al cargo para ir a la candidatura presidencial por el Frente Ciudadano por México. Y en ese sentido, pues es que José Ramón Amieva pues llama a los reflectores, a los micrófonos, pues para ver qué dice y cómo lo dice, ¿no? Cómo se presenta ante los diputados, que de por sí ya han estado haciendo un trabajo político mediático para él, para estarlo exhibiendo, las acciones que ha estado realizando. Y no fue la excepción, obviamente, en esta comisión, en esta comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, que muchos de los anuncios que hacía pues eran entre aplausos, como el que realizó cuando estaba en la tribuna del órgano legislativo. Dio a conocer que pues la Secretaría de Desarrollo Social redirecciona 111 millones de pesos que se habían etiquetado para un programa denominado Ciudad Mujer, que se iba a realizar en las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan. También dio a conocer que el jefe de gobierno le autorizó a esta dependencia 10 millones de pesos adicionales para el programa de mejoramiento barrial, y pues que se van a destinar para la reconstrucción de espacios públicos como son camellones, andadores, gimnasios y todo aquel espacio comunitario que resultó afectado por el sismo del 19 de septiembre. Le digo, yo no me puedo ir a dormir, porque cuando llego y duermo, ¿cómo voy a llegar yo a mi cama? Sabiendo que hay personas que no tienen hoy donde descansar. La Secretaría, gracias a la oportunidad que nos ha dado el doctor Miguel Ángel Mancera, hemos tomado las siguientes decisiones que ya han sido comentadas. La primera, 111 millones de pesos que tenemos destinados para un proyecto muy noble, que es el proyecto de Ciudad Mujer en las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan. Esos 111 millones serán redirigidos para la construcción de casas, habitación, de hogares en las zonas dañadas de la ciudad. A eso van a ir dirigidos. Yo lo que estoy ahora es en el esquema jurídico para que esos 111 millones sean administrados por una fundación, por una instancia de sociedad civil organizada, bajo el acompañamiento de una instancia de transparencia a nivel nacional que nos permita dar a conocer y aplicar esos recursos. Segundo, el jefe de gobierno nos autorizó 10 millones de pesos más para el programa de mejoramiento barrial y comunitario. En esas fechas saldrá
una nueva convocatoria para que ese programa atienda aquellos espacios de infraestructura urbana que han sido dañados y que requieren construcción. Desde andadores, camellones, casas... Escuchamos a José Ramón Amieva ahí frente al Pleno en esta comparecencia que, como bien retrataste en una crónica, Alberto, ya muchos lo ven como el sucesor de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Y en ese tenor se desenvolvió esta comparecencia. Sí, la titulé Bajo el halo del ungido, ¿no? Porque pues parece que sí, ya está tocado por la decisión divina del jefe de gobierno de que podría ser el sustituto, a menos que nos diera una sorpresa Miguel Ángel Mancera y por ahí se filtrara, se colara un consejero jurídico, ¿no? Que saliera bajo la manga un Luis Serna, ¿no? Entonces, pues ahí todavía no está cantado, ¿no? El asunto es que todavía no está decidido. Quizá incluso Mancera no se vaya del gobierno de la ciudad porque también no le alcance para ser candidato. De la reconstrucción, los plazos. Así es, hay muchas cosas en el aire, muchos temas todavía en juego. Lo que también está en juego es el uso que se le dé a los programas sociales de esta ciudad que pues siempre genera suspicacia la manera en la que se administran en tiempos electorales. Que los programas sociales no se usen con fines electorales ni políticos. Y la pregunta era obligada para José Ramón Amieva, provino de la diputada Eva Lescas del Partido Verde, quien le cuestiona al secretario de Desarrollo Social qué se va a hacer para blindar a los programas sociales. La respuesta es que se está trabajando en un acuerdo para suscribirlo con el INE, el Instituto Nacional Electoral, para pues blindar estos programas. Para ajustar los alcances de las políticas y programas y acciones sociales durante las elecciones, tenemos listo el convenio. Desafortunadamente por este tema del sismo no hemos podido todavía firmarlo, pero hemos sido la primera entidad que nos acercamos al Instituto Nacional Electoral, que le proporcionamos las herramientas de transparencia, que son muy sencillas pero muy relevantes. Un padrón transparente, el padrón que se les entrega a todas y a todos ustedes cuando menos cada 3 meses, un sistema de consulta transparente de los padrones, la existencia de un COPLADE que determina la aprobación de todos los programas sociales para verificar a dónde se dedica el recurso, quiénes lo van a recibir y a través de qué esquema, pero sobre todo aquellas medidas que aseguran que los programas sociales no se perviertan bajo ningún esquema electoral, de promoción personal, de promoción política o cualquier fin ajeno a los programas sociales. Y bueno, pues esperemos que pronto se reactive la oportunidad de suscribir con el INE este acuerdo, diputada, este convenio, y estaremos atentos a informarles. Hasta ahí la parte social, lo que tuvo que ver con el sismo. La Secretaría de Desarrollo Social yo creo que ha quedado como, a mi juicio, muy desdibujada. En el tema de la reconstrucción ha tenido un papel más protagónico el sistema DIF, ¿no? Porque se carga ahí o se recargó ahí el programa de Reconstruyendo Familias, que es lo más importante, ¿no? Un área en la que se le tiene que dar efectivamente asistencia a las familias. Hubo más de 47 niños que quedaron en desamparo, 2 casos de orfandad total, otros que perdieron a un padre, una madre, y creo que eso fue lo que le robó más atención o más foco al tema del sismo, a la Secretaría de Desarrollo Social, que se concentró más en la tarea de los albergues o algunas cosas de política social, pero más bien Reconstruyendo Familias es donde se centra toda la fuerza, porque ahí es además donde se inscriben la mayoría de programas que se le dan en apoyo a los menores. Pero vamos con la parte que tiene que ver con el dinero, con las finanzas, cómo se ha gastado en casi un mes y una semana, cómo se ha gastado en la Ciudad de México para hacer frente a la contingencia del terremoto. Y ahí hubo muchas dudas, fue una comparecencia quizá un poco más ríspida. Había también ya antecedentes por parte del PRD de que esta vez no estaban dispuestos como que a placear o a tratar bien al secretario, sino era más para cuestionarlo incluso desde el PRD, ¿no? Este manejo de los recursos.
Pues déjame decirte, y en este momento, en un momento más lo veremos, que a mí me sorprendió un tanto la postura del PRI. El PRI se mostró en esta comparecencia incluso más duro que Morena. Mostraron más oposición en las preguntas que pues el partido de Andrés Manuel López Obrador. Pero incluso de eso tenemos un byte que les vamos a mostrar a continuación. Pero antes vamos a escuchar a Edgar Amador, el secretario de Finanzas, quien hace una relatoría de cómo han estado gastando, a propósito de lo que comentabas. Hasta el momento, desde el sismo hasta la fecha, se han erogado 4,000 millones de pesos en distintas acciones de la administración capitalina, que van desde la entrega de recursos a damnificados, pago a rentas, hasta, pues, por ejemplo, pagar varios millones al sistema metro o al metrobús en estos momentos de contingencia que el transporte público en la ciudad fue totalmente gratuito. Son 4,000 millones de pesos. De estos 4,000 millones, 3,000 provienen de este fondo de desastres de la Ciudad de México. El secretario de Finanzas también destaca algo que ya en Capital CDMX hemos publicado, que el Congreso de la Unión le aprobó un techo de endeudamiento de 5,500 millones, de los cuales 1,000 millones son adicionales y se van a destinar para infraestructura hidráulica dañada durante los sismos. Para la reconstrucción. Lo que sí sabemos, a partir, por ejemplo, de las respuestas que hemos dado a alguna de las interrogantes, pues es que ronda varios miles de millones de pesos, ¿no? Simplemente llevamos aquí 2,500 para cascajo, limpieza y retiro, 800 millones de pesos para los mecanismos de crédito. Al INVI llevamos ya 250 millones de pesos adicionales al presupuesto que ya tenía el INVI, 250 millones de pesos para gratuidad. Si sumamos un cálculo rápido, en este momento el costo inmediato ha sido ya de cerca de 4,000 millones de pesos. Seguramente el costo final va a ser muy superior. Su pregunta es muy pertinente. ¿Y cómo lo vamos a atender? ¿De qué otras fuentes disponemos? Déjenme ensayar un par de respuestas. La primera, pues tenemos estos recursos del fondo de contingencia que veremos hasta cuándo pueden ser suficientes y cuál va a ser el mejor uso posible para ellos. El presupuesto actual, tenemos que redirigir, y lo estamos haciendo, una buena parte del presupuesto actual, atender las necesidades, por ejemplo. Por supuesto que estamos trabajando en esquemas de incentivos y facilidades fiscales en materia predial, en materia de agua, para todos aquellos predios y domicilios afectados que sin lugar a dudas recibirán un tratamiento preferencial a la hora de la tributación. Y fue aprobado por parte del Congreso de la Unión un techo adicional de deuda pública, para seguir elaborando en el tema que platicábamos en la comparecencia, en la intervención de los diputados del PRI, del PAN y del Partido Verde. Hemos pedido 1,000 millones adicionales de techo. Entonces aquí quiero ser muy claro y muy al detalle. Los 1,000 millones de pesos adicionales que se piden, la solicitud original antes del sismo, como bien mencionaba el diputado del PRI, el presupuesto se presenta días anteriores a la ocurrencia del sismo del 19 de septiembre, y ese presupuesto incluía la solicitud de techo de endeudamiento de la ciudad. Eran 4,500 millones de pesos. Estamos solicitando 1,000 adicionales, han sido aprobados, pero quiero ser muy claro, es un techo. No significa que lo tengamos que utilizar. Si necesitamos el techo para el siguiente año, echaremos mano de él. Si necesitamos, todos aquellos diputados que provienen del oriente de la ciudad saben muy bien la afectación a la infraestructura del sistema de agua en prácticamente toda la media luna del oriente. Escuchamos a Edgar Amador en esta comparecencia donde tuvo que dar los pormenores de cómo se ha gastado peso por peso. Quizá no todos quedaron muy satisfechos con las respuestas de Edgar Amador, además de que es un tema
muy complejo, ¿no? También no es tan sencillo Sí, claro. explicar todos los fondos y todo el manejo que tiene y cómo se ha aplicado programa por programa, además cifras que van cambiando constantemente, ¿no? Sí, pero como les comentábamos, algo que a mí en particular me llamó mucho la atención es la postura del PRI. Yo entiendo que el PRI, y lo dije así también en el programa anterior, ya está haciendo cálculos electorales, ya está pues mostrando que la alianza que ha mantenido y que ha alcanzado lo legislativo en la ciudad podría ya llegar a su fin, porque el PRI ha sido factor para retrasar la ley de la reconstrucción. A través de la diputada Dunia Lublow ha sido muy crítico el PRI sobre el contenido de la ley la iniciativa que envió Miguel Ángel Mancera a la ALDF, muy crítico el PRI sobre este tema de la reconstrucción y cómo se ha hecho. Y vamos a ver cómo Gerardo Quijano, legislador priista, pues acusa el doble discurso de Edgar Amador, que por ejemplo dice y le increpa que ha habido excedentes históricos de presupuesto en la ciudad, que dice que hasta 30,000 millones de pesos se podrían utilizar de excedentes que tiene la administración capitalina para la reconstrucción, y que sin embargo el gobierno de la ciudad se niega a entregar a damnificados, se niega a etiquetar para la reconstrucción, argumentando que no se puede gastar todo porque podría venir otro sismo en cualquier momento y de dónde provendrían recursos para pues atender una nueva contingencia. Y así se lo echa en cara Gerardo Quijano al secretario de Finanzas Edgar Amador. Puedo salir con mis vecinos de Magdalena Contreras que perdieron su casa a decirles que la ciudad tiene mucho dinero, pero que tenemos que tener mucha cautela porque puede suceder otro acontecimiento. Y ellos me van a decir, si no tengo casa y vuelve a pasar otro sismo, pues voy a seguir sin tener casa y no tengo dónde vivir. La verdad es que sí es muy preocupante que nos diga que ahí está el dinero, pero que tenemos que platicar más o menos cuánto podemos dar cuando este ciudadano lleva un mes y días sin un hogar. Y lo peor del caso es que los jefes delegacionales no le pueden dar una respuesta clara porque la ciudad no le ha dicho a las delegaciones con cuántos recursos va a apoyar exactamente a los damnificados. Sí, claro, tenemos que exigir esos recursos federales, tienen que bajar, tienen que ayudarnos a completar, pero yo creo que la ciudad debe ponerse un paso adelante y al ver que tenemos tanto dinero, ya empezar a gastarlo, ya empezar a ayudarle a los vecinos, ya empezar a reconstruir, ya empezar a ayudar a demoler, por ejemplo, viviendas que ponen en riesgo a 5 o 6 viviendas de vecinos aledañas y que estos vecinos hoy no pueden regresar a su casa porque esa vivienda no ha sido demolida. Podríamos iniciar ya con esas cosas, ya se empezaron a ver tintes, pero ya llevamos más de un mes y molesta más escuchar que no estamos, qué bueno que no estamos en la situación de otros estados donde tendrían que estar viendo recortes, quitando programas, cancelando obra pública para poder salir adelante. Nosotros no tenemos esa desventaja, pero si seguimos esperando tanto tiempo, si seguimos pensándolo tanto de cuántos recursos soltar o de cuántos recursos facilitar para esta reconstrucción, creo que es mucho más grave este pecado, el decir tengo el dinero pero me estoy cuidando, a decir no tengo, entonces recortaría de otros lados para ayudarte con tu vivienda. Creo que ahí, secretario, la verdad es que sí estamos preocupados, no compartimos la posición tan cautelosa en esta ocasión de la ciudad, lo ha hecho bien durante varios años y hoy Escuchamos al PRI, como dices Alberto, más bien parecía la oposición de Morena, incluso hasta ese discurso de que hay un excedente de 30,000 millones de pesos es discurso de Morena, pero también se ha dicho que Edgar Amador tiene ciertos vínculos con Morena y quizá ahí la explicación de por qué Morena no fue tan crítico, tan aguerrido con el secretario de Finanzas y sí lo fue el PRI. Esa podría ser también alguna otra de las explicaciones. Lo cierto es que ahí están las dudas de los números, de cómo se van acomodando y de cómo se tendrán que ir actualizando, suponemos, para la presentación ya del presupuesto del próximo año, porque ahí tendrá que salir el corte, ¿no?, de lo que ya se invirtió y de lo que se requerirá para la inversión. Pero lo que decía el secretario de Finanzas es que se necesitan
muchos recursos y también mucha voluntad política. Y otro de los temas que estuvo ahí presentes en la Asamblea Legislativa fue la parte de la Contraloría, que le ha tocado precisamente fiscalizar cómo se están dando estos apoyos, que pues no es una cantidad menor, ¿no? Estamos hablando de 4.500 millones de pesos que se han desembolsado en un mes, pues es una cantidad muy fuerte, que además en muchos casos no se habrá hecho quizá bajo las reglas de operación tan estrictas de cualquier programa, ¿no? Y no se hizo de manera estricta que, pues bueno, surgieron este tema de los damnificados falsos, a los que se les entregaron cheques para apoyo a renta de 3,000 pesos cada cheque, y pues que al final de cuentas las autoridades capitalinas pues detectaron que se habían entregado a personas que habían dado domicilios falsos, que habían dado como domicilios bodegas o incluso predios en donde se estaban edificando obras nuevas. Entonces, pues ahí interviene en estas comparecencias Eduardo Robelo, Contralor Capitalino, pues para hablar de qué acciones ha emprendido esta dependencia administrativamente, porque recuerden que esta no es una dependencia que haga denuncias de tipo penal, sino administrativo, pues para transparentar la entrega de ese recurso. Habló en su comparecencia de que la administración capitalina había entregado 21,447 cheques, 38 de estos habían sido devueltos, y pues el último dato que sabemos es que se abrieron 89 carpetas de investigación para perseguir a personas pues que dieron dolosamente un domicilio falso, aunque también Eduardo Robelo aclara que las inconsistencias en este tema de entrega de cheques no es necesariamente por el dolo de algunas personas, ¿no? Y así lo explica el funcionario capitalino. Ya se dio inicio a 8 expedientes de investigación relacionados con 7 inmuebles que probablemente hayan presentado alguna irregularidad administrativa en el proceso de construcción durante el periodo 2013-2017 y que resultaron colapsados. Estos son Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, San Antonio Abad 66, Insurgentes Norte 1260, Rancho Tamborero 11 y 19 y Calzada de las Brujas 34 y 40. Hoy la Ciudad de México requiere construir puentes sólidos y refrendar de manera decidida el valor patriótico y solidario de todas y todos. Esa es la explicación que da Robelo de estos cheques. Efectivamente, habría que también poner en su dimensión esto de los cheques. En un principio el jefe de gobierno había hablado de unos 5,000 falsos damnificados. Se cierra la cifra el domingo pasado en 89 expedientes que podrían derivar en una conducta penal, porque se está tratando de un fraude, lo estarían procesando así. Si bien la Contraloría no tiene facultades para el ejercicio de la acción penal, pero sí da visto a la Procuraduría en estos 89 casos que ya tienen bien identificados de personas que cometieron un fraude al ir a pues hacerse pasar por un damnificado, y pues quizá cometieron el error de dar su dirección y por eso fueron identificados. Y queda la sospecha ahí de pues qué pasó. Si 89 me parecen muy pocos, ¿no? Para lo que se hablaba en un principio de más de 4,000, 5,000 personas que hicieron este fraude. Y bueno, ahí ya la acción de la autoridad para darles una sanción ejemplar, ¿no? Muchos otros que ya fueron a regresar el dinero. Y también algo que explicaba el jefe de gobierno es que hubo casos en los que fue no es que fueran falsos damnificados, sino que fue el papá y también fue el abuelito y también fue la prima, ¿no? O la tía, y cobraron triple, ¿no? Por un solo predio. Quizá esos son los matices ahí donde sobra, sí, claro. Y por eso ya esta revisión se reduce a 89 expedientes. Ya veremos en qué termina ese proceso y también la defensa que haga, ¿no? Y que también están acusando a Morena de haber pues llevado a gente, metido gente para que dolosamente pues hiciera este cobro, ¿no? Entonces también se vuelve político, ¿no?
Eduardo Robelo en su comparecencia también daba a conocer que inició 8 expedientes relacionados con 7 inmuebles de distintas delegaciones en donde hay presuntas irregularidades administrativas en la construcción, que fueron inmuebles que pues en los que pudo haber construcciones o ampliaciones entre los años 2013 y 2017, y que estas construcciones no apegadas al reglamento de construcción o edificaciones hechas fuera del margen, al margen de la ley, pudieron haber generado el colapso de esos 8 inmuebles, porque los 8 inmuebles que se están investigando, más bien son 7 inmuebles con 8 expedientes, pues todos cayeron, todos colapsaron el día del sismo. Son 8 expedientes de 7 inmuebles y la diferencia radica en el que 2 de esos expedientes se relacionan con el colegio Enrique Rebsamen. ¿Por qué? Porque el colegio Enrique Rebsamen ocupaba 2 predios. Entonces por eso es que está la investigación ahí. No es la misma cantidad de expedientes con el mismo número de inmuebles pues que cayeron. Lo que comentaba también Eduardo Robelo pues es que estos inmuebles, lo que se va a hacer ahí es una ruta de verificación de todo el proceso constructivo. Se va a auditar, revisar y llevar a cabo la fiscalización en todo el proceso de edificación, ya sea, como les decía, fuera una ampliación, como en el caso del colegio Rebsamen, que se edificó un piso más y que pues pudo haber colapsado, generado el colapso, o que se edificó una vivienda, un inmueble nuevo, pues con materiales de mala calidad o violando la ley, ¿no? Entonces, vayamos con Eduardo Robelo para que él explique y da la lista de cuáles son los inmuebles en los que se está haciendo esta verificación. Ya se dio inicio a 8 expedientes de investigación relacionados con 7 inmuebles que probablemente hayan presentado alguna irregularidad administrativa en el proceso de construcción durante el periodo 2013-2017 y que resultaron colapsados. Estos son Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, San Antonio Abad 66, Insurgentes Norte 1260, Rancho Tamborero 11 y 19 y Calzada de las Brujas 34 y 40. Hoy la Ciudad de México requiere construir puentes sólidos y refrendar de manera decidida el valor patriótico y solidario de todas y todos. Muy polémico todo lo que tiene que ver con estas investigaciones de los responsables de los derrumbes, de los colapsos. Ya el gobierno de la ciudad ejerció la acción penal en contra de un corresponsable de, ¿cómo le llaman? Corresponsable, no es de estructura, tiene ¿De seguridad estructural? No, tiene otro nombre que lo invocan hoy en la ley, porque incluso el día de hoy se trata del ingeniero Smith por el caso de Zapata, donde estuvo esta constructora de Canadá, y que bueno, ahí ellos hacen esa referencia, los familiares salieron hoy a dar una postura para quejarse, más bien lo hicieron ayer, esa postura de quejarse diciendo que el gobierno no estaba encuadrando muy bien la investigación y estaba dejando caer en él toda la responsabilidad, ¿no? Va a ser una labor también muy delicada el ir deslindando responsabilidades en cada caso, porque ellos dicen que a quien se tendría que haber sancionado es al DRO, no a él. Y bueno, ahí están las dudas, ya se desprenderá después estos juicios y faltará que también se haga la defensa, ¿no? Cada uno de ellos pues es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Por lo pronto así van avanzando las investigaciones, ya hay sanciones en lo que cabe a los posibles falsos damnificados, y ahora también ya empieza a haber en estos de los colapsos que seguramente seguirán saliendo órdenes de aprehensión para directores responsables de obra que hayan cometido alguna irregularidad que haya costado la vida de alguna persona. En fin, así dejamos política, vámonos ahora a Agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en Agenda en Ciudad Capital. ¿Qué nos depara esta semana? Pues de entrada con una especie de puente, ¿no? Para muchos.
Como lo comentábamos, el día de hoy acude a la Asamblea Legislativa el secretario de Desarrollo Urbano, que pues desde el día de ayer ya en las redes sociales diferentes organizaciones como Suma Urbana y pues aquellas relacionadas con el tema inmobiliario tuitearon advirtiendo que pues iban a estar muy atentas a lo que diga el titular de Sedubi sobre el tema de los sismos y la corrupción inmobiliaria. Entonces ahí están los ojos puestos. Previo a eso comparece también el secretario de Salud, Armando Agüet, pues también uno de los señalados como posible candidato a jefe de gobierno, si las encuestas lo favorecieran. Ya aquí en algún momento publicamos que era el caballo negro de la administración capitalina para ser el abanderado a jefe de gobierno del PRD o de lo que pueda hacer el frente. También comentarles que pues bueno, está en expectativa lo que derive de la Comisión de Derechos Humanos de la LDF para designar al ombudsperson de la capital del país. Quedó en suspenso desde el viernes de la semana pasada esta designación sobre quién podría ocupar este cargo. Lo que ya al parecer empieza a surgir como un consenso es que no será Perla Gómez Gallardo, ratificada por 4 años más al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, y entonces ahí pues se abre la posibilidad para de que otros que sean que son aspirantes pues puedan surgir como los nuevos al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Ahí el tema es que se decretó en sesión permanente la Comisión de Derechos Humanos de la LDF. Citarán cuando consideren que hay el consenso necesario para generar el dictamen y llevarlo al pleno con el nombre de quien pueda ser el sustituto de Perla Gómez. Por el momento, para este martes no está contemplada una reunión de esta Comisión de Derechos Humanos de la LDF. Podría darse una reunión extraordinaria para mañana miércoles. Lo cierto es que no hay fechas, no hay definiciones, y si no es así, si por lo menos esta semana no se logran acuerdos, podrían irse hasta la siguiente. ¿Esto por qué? El jueves no va a haber sesión en la Asamblea Legislativa, no va a haber sesión del Pleno, los diputados se van a tomar un merecido puente de Día de Muertos, han trabajado mucho por esta ciudad, entonces pues ellos se tomarán de estos días de descanso muy merecidos pues para recuperar fuerzas que están muy desgastados e irse a la siguiente semana con el montón de pendientes que tienen, entre ellos esta designación del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, ¿no? Para regresar el martes, ¿no? Sí, para regresar el martes de la siguiente semana, que estamos considerando que es ya 7, sería martes 7 de noviembre. Que es el plazo. Que es el plazo límite de la LDF, que tiene la LDF para designar a la o el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ya lo habíamos dicho aquí que se iban a echar su pan de muerto para reflexionar. Sí, pues con un chocolatito, con un buen chocolate, quizá hasta con un tamalito, con su buena dotación de pan de muerto azucarado con ajonjolí, y hasta me dio hambre, ya se me hizo agua la boca, pero pues los diputados se lo merecen, trabajan mucho por nuestra ciudad, tienen que irse de puente. Ustedes consideren, por favor, sean comprensivos con nuestros legisladores, ¿no? Porque habían dicho que el 27 era el plazo que se habían dado. No, pues sí, en esa ciudad los plazos se pueden ampliar las veces que se pueden modificar. Además, la temporada lo amerita, ¿no? Sí, por favor. Pues, hay que darles ese descanso. Así es. Pues ahora vamos con Ilse Aguilar a ver si también en el gobierno de la ciudad va a haber descanso o va a haber más actividad. Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que este martes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, acudirá por la mañana a la reunión con diputados federales del Frente Ciudadano por México. Además, el miércoles 1 de noviembre, Mancera asistirá a la presentación de la primera tarjeta bancaria de transporte del sistema de transporte colectivo Metro. Asimismo, el jueves 2 de noviembre, el mandatario capitalino presidirá el evento del Día de Muertos y degustación gratuita de pan de muerto en la Plaza del Zócalo capitalino. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto. Gracias a Ilse Aguilar por este reporte. Esto fue Ciudad Capital. Se despide Luis Velázquez. Muchas gracias por escucharnos y por compartir con nosotros estos temas de la Ciudad de México y la reconstrucción. Hasta luego, amigos. Recordarles pues nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, en Facebook y YouTube es CapitalCDMX.
Nuestro portal de internet es capital-cdmx.org. Hasta la próxima.